Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy el doctor Gustavo Martínez Mier y estamos continuando con estos pequeños tutoriales acerca de cómo elaborar un protocolo de investigación. En esta ocasión vamos a referirnos al material y métodos o a la metodología. Vamos a avanzar al siguiente. Mm, La metodología. Bueno, la metodología tiene que estar estructurada en varias sesiones. Secciones que van desde la definición de la población hasta probablemente las dificultades y las limitaciones del estudio. Dentro de la metodología hay que hacer énfasis en la población de referencia o el ámbito de estudio, que es toda la población a la que se va a extrapolar los resultados. La población de estudio o la población diana. Ese es un grupo de la población que cumple ciertos criterios de selección. Esto es los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Estos son los casos candidatos a participar en el estudio. Entonces, tú tienes una población referencia que puede ser todo tu universo de pacientes y tienes una población de estudio que son aquellos que cumplen los criterios de inclusión-exclusión, como dice abajo, ¿verdad? Donde dice qué características debe de cumplir cada paciente para que entonces pueda ser parte del estudio. Eso hace que la población sea más homogénea y más flexible. Ahora, el tamaño de la muestra, ¿verdad? Es donde se detalla el número de pacientes que se necesitan para alcanzar los objetivos del estudio. Debe de hacerse un cálculo, incluyendo, obviamente para este cálculo se tiene que conocer la prevalencia, se tiene que conocer el error estándar, ¿verdad? Y la media de cuando sucede. Si no hay posibilidad de calcularlo, pues muchas veces solamente puede escribirse en base al número de pacientes que se puede incluir. Si son pacientes consecutivos, porque muchas veces los estudios pueden ser de poblaciones muy específicas donde no hay suficientes pacientes para poder calcular una muestra. Um, Cuando no es posible incluir un número mínimo de casos, algunas veces se intenta realizar un estudio multicéntrico o coordinado con otros centros. El procedimiento de muestreo se describirá indicando si la selección de casos que formarán parte de la muestra se llevará a cabo mediante un muestreo aleatorio, sistemático, consecutivo o de otra clase. Esta es la gracia de los estudios que son aleatorizados, como dice abajo, ¿verdad? Cuando está aleatorizado, algunas veces puede ser aleatorizado, otras veces puede ser simple y sencillamente consecutivo, como vayan apareciendo, y algunas veces también en base a los criterios de inclusión-exclusión tienen que tener un periodo. Cuando es un ensayo clínico aleatorizado, tú tienes que describir dentro de los métodos cómo lo vas a aleatorizar. Puede ser aleatorización simple con números, puede ser por un software de computadora, puede ser muchas formas. Ahora, el diseño debe de estar basado en base a la pregunta de investigación y debe de escribirse claro y conciso, utilizando la terminología correcta. No se deben de mezclar los tipos de estudios. Hay estudios transversales de prevalencia, cortes, casos y controles o ensayos clínicos. Cuando es uno, no es el otro. Es decir, un estudio que tiene un ensayo clínico no puede tener casos y controles. Un estudio de corte no puede ser un ensayo clínico. Uno tiene que definir perfectamente bien qué tipo de estudio es. Nosotros tenemos que definir perfectamente las variables y esta es una parte donde mucha gente en nuestros residentes se atora un poco, la definición operacional. Tenemos que entender que hay variables que son independientes, como las que vemos ahí, factores de exposición, factores de confusión, y las dependientes. Las variables dependientes son las variables de respuesta, resultado o enlace. ¿Qué significa esto? Tú aplicas un tratamiento A, ¿verdad? Y tienes un efecto B. Eh, Todo lo que está antes del tratamiento A, la edad, el sexo, el índice de masa corporal, muchas otras cosas, de verdad, y aplicando el tratamiento, vas a saber si por decir tiene mejoría o no tiene mejoría, si disminuye los días de estancia hospitalaria, todo este tipo de cosas tienen que ver, estas son las variables dependientes, las de la respuesta. Todas deben de ser categorizadas de acuerdo a su forma en la que se van a medir. Eso es la definición operacional. Ahora, también tenemos que especificar cómo vamos a recoger los datos o cómo se van a utilizar y cómo se va a medir. De preferencia, tenemos que poner en los anexos una hoja de recolección de datos. El análisis de datos tiene que estar bien descrito y que esté ubicado en base a las variables que vamos a utilizar. Nosotros en el análisis de datos se recomiendan dos cosas. El análisis descriptivo, que es un análisis básico que tiene que ver con medias, medianas, modas, rangos, ¿verdad? Y análisis más complejos, que es el análisis inferencial. Este es el código QR para que los residentes de nuestro hospital puedan
tomarle una fotografía y poder acceder a la encuesta que nos asegura que hayan visto el video. Ahora, en el análisis de datos, como dije, hay que hacer un análisis descriptivo. Ahí es a donde vienen las frecuencias, los porcentajes, las medias, las desviaciones, los mínimos, los máximos, ¿verdad? En algunos casos pueden ser medianas o modas, dependiendo del tipo de variable y el tipo de resultado. Este tutorial no es un curso de metodología de investigación ni basado en la estadística. Entonces, esto es básicamente para que se den cuenta cómo se funciona. Muchas veces se calcula el intervalo de confianza, que normalmente lo utilizamos al 95%. Alguna gente puede usarlo al 90 o 99, pero el estándar es 95. Ahora, después de eso que ya hicimos el análisis descriptivo, puede venir los análisis de bivariados o multivariados, que son los análisis inferenciales. Como dice, hay técnicas utilizadas para comprobar relaciones, aplicación de test de comprobación de normalidad, diferencias. Este es el análisis inferencial. Este es el análisis que prueba si existen diferencias entre las variables independientes y las variables dependientes. Como lo dije, también hay un análisis multivariante, donde hay relaciones simultáneas entre una variable que son independiente y una dependiente y las independientes. Y entonces, pues bueno, ahí podemos utilizar análisis de regresión o diferentes otros tipos de análisis. Como les dije, esto no es un curso de metodología de investigación en su sección estadística. Lo único que estamos haciendo es que en el análisis de datos uno tiene que poner cómo va a ser su estadística descriptiva y cómo va a ser su estadística inferencial. Como dice aquí, se tiene que especificar el nivel de significación. Normalmente utilizamos el menor a 0.05, aunque hay gente que puede utilizar el 0.01. Este es la última diapositiva. Muchísimas gracias y continuaremos.